Bueno, bienvenidos a la clase número 18 sobre RC232. Vamos a dar comienzo. Muy bien. Esta interfaz nos permite comunicar un equipo terminal de datos con un equipo comunicador de datos. ¿A qué nos referimos con un equipo terminal de datos? Bueno, al dispositivo que va a realizar la transferencia de los datos y va a controlar la transferencia de los datos. Y el dispositivo DC va a ser un equipo comunicador de datos o de comunicación de datos, porque inicialmente esta interfaz fue definido para comunicarse con un módem y este dispositivo a su vez transfería los datos a las redes, en este caso de telefonía fija, en el espectro de los 4 kHz. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo de modem, donde vamos a ver este tipo de modem, que eran los modem dial-up. Nosotros lo que vamos a analizar ahora es el interfaz entre dos dispositivos, un DC y un DTE, y también tiene la posibilidad de configurar la comunicación entre dos terminales, cosa que no lo puede hacer, por ejemplo, el interfaz USB. Esta interfaz define una transferencia asíncrona, si bien se puede setear para transmitir datos en forma síncrona, pero en forma nativa trabaja con una transferencia asíncrona. Sus velocidades de transmisión son de 20 kilobytes por segundo para la versión RC232C y para la versión RS422 su velocidad de transmisión llega hasta los 2 megabytes por segundo. Entre estas dos versiones, la única diferencia es el hecho de que RS422 lo que hace es incorporar en su hardware, la placa adaptadora de comunicación, incorpora buffer FIFO. Acuérdense que los buffer FIFO era lo primero en entrar, era lo primero en salir. Con este cambio de configuración de hardware, permitiendo una memoria rápida de acceso y egreso, llega a estas velocidades de 2 megabytes por segundo. Con respecto a todas las otras características de la norma son exactamente iguales, que son las que vamos a analizar a continuación. Como dijimos, nos permite la interconexión de datos entre un equipo de comunicación de datos y un equipo terminal de datos. Pero también tiene la posibilidad de configurarse en el modo null modem o en ausencia de modem, donde puedo interconectar dos terminales para dialogar entre sí. Acuérdense que esto fue diseñado inicialmente para conectar un terminal de datos con un equipo comunicador de datos, como es el modem, y su nombre deriva de la interjección de modulador-demodulador, ya que comunicaban los datos que venían en forma binaria a una red analógica, generando la modulación, que es otro de los capítulos que ustedes ya estudiaron con anterioridad. Ahora, vamos a analizar este dispositivo en clases posteriores. Ahora nos vamos a centrar en esta etapa de comunicación entre dos dispositivos próximos. El interfaz RC232 también es utilizado en la industria porque es un protocolo muy robusto respecto sobre todo al ruido, entonces se usa mucho en la parte industrial. Por eso es que todavía sigue vigente para muchas aplicaciones. Cuando hablamos de este tipo de protocolo, hablamos de protocolos con handshake, que significa en inglés básicamente un apretón de manos, pero su significado en términos de comunicaciones implica el establecimiento de la comunicación, que más concretamente para nosotros sería el control de la transferencia de los datos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema sincronismo? Yo les decía que para transmitir datos, estos no se podían hacer sin la presencia del sincronismo y por lo tanto debíamos encapsular los datos con bits vinculados con el sincronismo, pero que también se debía incorporar control de la transferencia de datos. Entonces es aquí donde vamos a analizar los sistemas de control vinculados con el interfaz RS232. Nosotros vemos que
Este control puede ser ejecutado a través del hardware, haciendo uso de señales específicas, lo cual tendrá su correlato en el ámbito físico con el establecimiento de circuitos eléctricos que permitan la transferencia de estas señales a partir del hardware. Dos ejemplos de estas señales serían petición de envío y listo para enviar, que ya lo vamos a analizar a continuación. Ahora, por software significa enviar códigos, como ya vimos en las clases anteriores. Y cuando hablamos de códigos, en este caso existen dos códigos, XON y XOFF de ASCII, predefinidos como el código 17 y 19 de ASCII. Eso significa que podemos prescindir de circuitos eléctricos que envíen señales y enviar estos códigos dentro de la línea de transmisión de datos. Entonces podemos utilizar XON para identificar si está encendido y XOFF para identificar que está apagado o simplemente como pregunta y respuesta. Vamos a continuación a agregar dentro de las características de esta interfaz que hace uso de una transferencia asíncrona. Nosotros ya habíamos analizado el paquete de transferencia asíncrona en clases anteriores. Y acuérdense que teníamos un bit de start, un payload de 7 u 8 bits, y luego el bit de stop, que era 1, 1,5, 2 bits. Esto ya lo analizamos en clases anteriores, por eso no tiene mayor relevancia profundizar ahora. Lo que sí decimos es que vamos a hacer uso de este tipo de carácter de transferencia a la hora de hacer uso de RC232, y como código de línea se puede utilizar el no retorno a cero, que es el más utilizado, pero también se puede utilizar Manchester, como se usa en la industria, lo cual también ya hemos visto cuando analizamos transferencia asíncrona. Ahora nos vamos a centrar en analizar las características de RS232, donde fija 4 ámbitos de trabajo, y una son las características eléctricas de las señales. Esto implica que hasta ahora nosotros, cuando hablábamos de códigos de transmisión, dijimos tensiones positivas o negativas, de ahí analizamos si era unipolar, polar o bipolar, pero aquí el protocolo, como yo les dije con anterioridad en otras clases, es el que define los valores físicos de tensión, es decir, si son tensiones positivas, qué voltaje van a tener, etc. Aquí también fijan los parámetros vinculados con las áreas de compatibilidad, pero ya vamos a ver eso inmediatamente. Otro de los aspectos que vamos a analizar son las características mecánicas de la conexión. Esto significa cuáles son los conectores físicos que vamos a utilizar para desarrollar este acoplamiento. Luego tenemos descripción funcional de los circuitos de intercambio. Esto significa cuáles son las funciones de cada uno de los pines a través de los cuales vamos a enviar las señales de control y de datos. Luego tenemos lo que se define como áreas de compatibilidad de RC232C, lo cual implica que no es plug and play. Eso significa que no es que yo conecte dos dispositivos compatibles RS232 y funcione. Esto significa que habrá que configurar ciertos parámetros para que la interfaz funcione. Acuérdense que cuando vimos, por ejemplo, el carácter asíncrono, dijimos que tenemos que fijar algunos de los parámetros que me permiten esta transferencia de datos a partir de fijar la longitud de payload, si vamos a utilizar paridad par, cuántos bits de stop, etc. También, cuando hablamos de área de compatibilidad, vamos a ver que existen varias opciones para hacer uso de las señales de datos, lo cual implica que a la hora de comprar dispositivos y que sean RC2 compatibles, no necesariamente significa que los conectamos y estos funcionan. Normalmente hay que configurar algunos parámetros, pero ya los vamos a desarrollar a continuación. Veamos las características eléctricas de las señales. Y aquí también hay que consignar algo muy importante, que esta interfaz no es hot plug and play. ¿Qué significa hot plug and play? Significa que yo puedo conectar y desconectar el interfaz sin necesidad de apagar los dispositivos. En este caso, yo debo apagar el dispositivo y recién conectar o desconectar el interfaz, ya que en los momentos de conexión y desconexión se generan transitorios desde el punto de vista eléctrico.
Estos transitorios generan variaciones o picos de tensión muy elevados que pueden dañar el circuito físico de los componentes. Entonces, al no estar protegidos, que normalmente se realizan con capacitores de tantalio que absorben estos excesos de energía, yo debo apagar los dispositivos que pretendo conectar. En el caso de USB ya vamos a ver de que esto se puede realizar, por eso es Hot Plug and Play, y a su vez es Plug and Play porque conecto y funciona. Pero eso ya lo vamos a analizar en profundidad cuando veamos el interfaz USB. Cuando hablamos de las características eléctricas, tenemos que hacer mención de la longitud del enlace de RC232 y podemos decir, en términos generales y sin ninguna precisión más profunda, que un alcance promedio es de 15 metros sin tener en cuenta la velocidad de transmisión. Pero, si queremos profundizar un poco y a nivel de ingeniería definirlo, lo que vamos a aclarar es que el estándar lo que define es la máxima capacidad distribuida a lo largo del enlace y nos especifica que la capacidad máxima distribuida debe ser de 2500 picofaradios entre el emisor y el receptor, lo cual implica que yo lo que debo analizar es cuál es la capacidad distribuida por metro de los conductores que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si uso un conductor con una capacidad distribuida de 50 picofaradios por metro, evidentemente la máxima longitud va a ser de 50 metros, ya que la capacidad máxima distribuida debe ser de 2500 picofaradios. Ahora, lo interesante es que la norma lo que establece es que si yo utilizo, por ejemplo, un conductor con 5 picofaradios por metro, voy a tener un enlace de 500 metros. Por eso es que todo está supeditado a la capacidad distribuida, y la capacidad distribuida de un conductor está en función de la velocidad de transmisión. Por eso es que se fijan una capacidad distribuida de 50 picofaradios para una determinada velocidad de transmisión. Por eso hay una interdependencia entre la velocidad de transmisión, en definitiva la frecuencia de la señal, la capacidad distribuida del conductor por metros y por último la longitud del enlace. Otros elementos que fija son los niveles de tensión, y lo que hace es determinar que los niveles lógicos 1 van a tener valores negativos entre menos 3 y menos 25 volt, y el cero lógico va a poseer valores positivos entre 3 y 25 volt. La máxima corriente de salida va a ser igual a 10 mA y la máxima carga que yo puedo poner en el circuito es de 3 kΩ a 7 kΩ. Esto es muy importante a la hora de diseñar dispositivos que yo pretenda controlar a partir de esta interfaz. Analicemos a qué se refiere con que el 1 lógico tiene valores negativos y el 0 lógico valores positivos. Cuando yo digo que los valores que la norma establece son entre 3 volt y 25 volt para el 0 lógico, lo que define es que el fabricante deberá elegir algún valor discreto entre 3 y 25 volt. Una vez establecido ese valor, es el que va a utilizar para todas las transmisiones de señales de datos y señales de control, lo cual implica que ese valor de tensión que yo elijo dentro de los rangos aceptados tendrá que ser constante a lo largo de todo el intervalo significativo. Entonces, nosotros vamos a establecer valores positivos para el 0, valores negativos, se elegirá un valor de trabajo y ese debe permanecer constante a lo largo de todo el intervalo significativo. Pero fíjense que acá me queda un rango de tensiones entre menos 3 volt y más 3 volt, lo cual nos da un rango de 6 volt, en los cuales se define como el tercer estado, y esta región me sirve para detectar errores en la transmisión de datos por hardware. Fíjense que si yo tengo un pulso, nosotros sabemos por Fourier
que va a tener esos flancos ascendentes no van a ser perfectamente verticales, sino que va a depender de la cantidad de armónicas que yo utilice y en definitiva la amplitud de esta señal va a ser modificada por el ruido presente en la transmisión. Supongamos que yo tengo un ruido que genera una disminución de la tensión de manera tal de que en el momento de muestreo esa tensión cae dentro de ese rango de trabajo que habíamos definido como no válido para los niveles de tensión. Entonces, si cae dentro de esos valores, es detectado como un error y yo lo puedo hacer por hardware, lo cual implica una gran ventaja a la hora de transmisión de datos. Dentro de las características mecánicas de la conexión, lo que yo defino es el uso, en definitiva la norma define el uso de conectores DB25. DB es por el formato, tiene un formato trapezoidal, quiere decir que tiene un lado de mayor longitud que otro, lo cual implica que los conectores no pueden invertirse, tienen sola una forma de ser acoplados. Y también define la sexualidad del conector. Los alojamientos definen a este conector como conector hembra y estos pines lo definen como conector macho. Esto es importante porque el estándar define de que el conector macho va en el DT y el conector hembra va en el DC. Ahora, acá hay algo muy importante a tomar en cuenta que depende de los autores, sobre todo los autores europeos, consignan para determinar la sexualidad del conector, no los alojamientos, sino la cazoleta. Esto que se denomina cazoleta, que es esta estructura metálica, que si podemos apreciar en la imagen, el conector hembra tiene una cazoleta macho porque ingresa en el alojamiento de la cazoleta hembra del conector macho. Entonces, esta recomendación es importante a la hora de leer bibliografía en Internet, ya que hay que ver cuál es la consideración que están tomando para considerar si el conector es macho o hembra. Nosotros vamos a tomar la consideración estadounidense y de origen latino, que define que el conector es hembra a partir de los alojamientos y de los pines. Acá vemos un conector DB9. Este tipo de conector se utiliza actualmente porque el hardware, el control por hardware, al disminuir la microelectrónica de valor con el tiempo, se incorporan elementos de codificación y de codificación rápida, como son los PIC, que permiten enviar control por software y no utilizando el hardware, ya que la metalurgia de las conexiones, como son todo este tipo de conectores, es más costoso que la electrónica que involucra el control asistido a partir de contadores y conversores y acumuladores. Los conectores tienen definido cuáles son los pines y sus funciones. Y fíjense que en este caso el conector macho va del 1 al 3 y luego salta al 14 y culmina en el 25. Obviamente el conector hembra tendrá los pines conectados exactamente al revés para que cuando se enfrente coincidan. Esto es importante porque a la hora de armar el cable yo debo saber cómo soldar los conductores. Acá vemos cómo el conductor macho va en el DT y el conector hembra va en el DC. Entonces, un cable de interconexión para una conexión DT-DC será un conector hembra aquí y un conector macho en el otro extremo. Aquí vemos los conectores. Este es un conector macho, este es el conector hembra, este es el reverso de los conectores, donde irían soldados los cables. Hay un trabajo práctico que vamos a ver cómo lo vamos a implementar, que es sobre RC232, que uno de los puntos es armar el cable de interconexión, que justamente tienen que soldar los cables a los conectores, etc. Ya vamos a ver cómo se implementa ese trabajo práctico, pero es muy importante que ustedes vean cuáles son las características mecánicas de los conectores, sobre todo que estos alojamientos hembra
que son estos conductores metálicos que tengo acá, están embebidos en un sustrato plástico que si se calentan demasiado se deforman. Por eso a la hora de soldar hay que hacerlo con sumo cuidado para no deformar el sustrato donde están embebidos estos alojamientos hembra. Ahora veamos la descripción funcional de los circuitos de intercambio. Esto no es más ni menos que definir cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los pines que intervienen en el interfaz. Previo a esto, tenemos que recordar que cuando yo tengo una línea de transmisión y pretendo enviar cualquier tipo de señal, yo necesito la circulación de la corriente. Por eso habíamos dicho que siempre están involucrados en una línea de transmisión dos conductores, y a uno de ellos lo vamos a llamar retorno, GND o masa, que es el que lleva las cargas eléctricas hacia la fuente, retornando a la fuente para neutralizar la disociación que se generó inicialmente para poder establecer una diferencia de potencial. Todo esto lo vimos en clases anteriores. Y también vimos en clases anteriores de que todas las señales en paralelo pueden retornar por un mismo conductor cuando la frecuencia de la señal no es muy elevada. En cambio, cuando sí lo son, debo tener un propio camino de retorno como lo hacían los interfaces paralelos. Al ser este una interfaz serial, vemos que la única señal de datos, que es la de alta frecuencia, viaja por uno solo de los circuitos, en cambio los otros viajan señales de muy baja frecuencia como son las señales de control. Entonces podemos utilizar esta configuración. Por eso hablamos de una señal de retorno en el caso de RS232, que es común a todas las señales que van a intervenir. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el hecho de la toma a tierra, GND o protección. Cuando nosotros nos tomamos alimentación de la empresa que provee la energía eléctrica, en este caso es EPEC, sus generadores, uno de los conductores llamados neutro, es aquel que se realiza una toma a tierra para que luego nosotros cuando nos conectamos al sistema eléctrico vamos a tener también fase y neutro. El generador tiene fase y neutro es el que tiene la toma a tierra. Y cuando nosotros nos conectamos, esa tercer pata de los toma corriente van conectados al neutro, y ese neutro va conectado a una toma tierra que se realiza en el domicilio, cuya función es cuando pierde aislación el circuito y se puede conectar con la estructura o carcasa del dispositivo, esa corriente migre a través de esta tercer pata con una toma a tierra o puesta a tierra hecha en el domicilio, que drena la energía hacia el generador, que también tiene una puesta a tierra. Esto quiere decir que todos los dispositivos que están conectados a la red eléctrica tienen una tercera pata que va conectado a la estructura de las carcasas de los dispositivos, y todas estas van conectadas a una toma a tierra o puesta a tierra en el domicilio, de manera tal de que cualquier pérdida de corriente eléctrica a través de las carcasas, estas drenen por la toma a tierra y no a través de los usuarios que tocan estas carcasas. A eso hay que sumarle que en invierno, al disminuir la humedad ambiente, aumenta el dieléctrico del aire. Quiere decir que es menos conductor de la corriente. Por lo tanto, nosotros nos vamos cargando de corriente estática por fricción, y si esas corrientes estáticas migran hacia el interior de los componentes electrónicos de un dispositivo de hardware, pueden ser dañados. Por eso es que vienen en envoltorios especiales que evitan que estas cargas estáticas migren hacia el interior, y para manipularlos se utilizan unas pulseras con toma a tierra. Quiere decir que yo debo descargar esa corriente estática. Fíjense acá, este codo está en rozamiento con esta superficie y nos cargamos estáticamente, y si yo después voy y toco cualquiera de estos dispositivos electrónicos, voy a migrar esa carga estática y los puede destruir. Por lo tanto, lo que genero es una descarga a través del gabinete, ya que este gabinete tiene que estar conectado con la toma a tierra a la toma del domicilio con la puesta a tierra, como vimos anteriormente. Si ahora yo pretendo interconectar
varios dispositivos a través de los puertos de comunicación, veo que el drenaje de esas cargas estáticas puede ser muy dañino. Por eso es que todos tienen una toma tierra que van hacia la puesta a tierra en el domicilio. Eso significa que esta puesta a tierra tiene que estar certificada, porque de lo contrario, si esto no está bien realizado, yo acá tengo la presencia de un capacitor y lo que puedo hacer es estar vinculando todas las cargas estáticas de todos los dispositivos conectados entre sí y en vez de descargarse a tierra, se descargan entre ellos a través de los circuitos de intercambio de señales, lo cual puede dañar físicamente a los componentes electrónicos. Acá, esta es una foto que yo saqué en Nueva Córdoba, en la parte delantera de un edificio donde se ve una toma tierra que no está conectada a nada. Quiere decir que pueden haber ocurrido dos cosas. Cuando empezaron a construir el edificio piden energía EPEC, tienen que hacer la toma tierra y normalmente queda en un lugar no adecuado cuando se construye finalmente el edificio y pueden haber realizado dos cosas, o dejarlo sin toma tierra el edificio o haber realizado la toma tierra en otro lugar. Lo que sí es sorprendente es que quede esto expuesto, lo cual no es conveniente. Entonces, en un edificio, si la puesta a tierra no está conectada, bueno, están corriendo graves riesgos todos los dispositivos electrónicos que están conectados entre sí. Por eso es muy importante tener certificada esa toma a tierra y saber que está en buenas condiciones. Ahora vamos a ver el análisis de las señales que intervienen en los circuitos de intercambio. Las primeras que vamos a analizar son las señales de datos. Y acá es donde vemos que tenemos dispuesta para la transmisión de datos, y aquí es donde se define la norma que está caracterizada para la transmisión desde un DT hacia un DCE en una configuración maestro-esclavo. El DT es el maestro, la configuración del DCE es esclavo. Ya vamos a ver en qué implica esto. Por ahora lo que apreciamos es que tenemos el pin número 2 o la línea número 2, me permite transmitir datos desde el DT al DCE, lo mismo que la línea 14, cumple la misma función. Eso quiere decir que yo puedo optar por usar la 2 o la 14. La 14 es llamada también canal secundario, canal de baja velocidad o canal de eco, porque lo que yo hago por la línea 14 es enviar una copia de la señal que envió por la línea 2 y en la placa adaptadora de comunicación, la WARD, lo que hace es controlar si la señal que llegó es la misma, quiere decir que no hubo error, y si es distinta, pide retransmisión. Ahora, de ningún modo yo puedo enviar un bit por la línea 2 y otro bit por la línea 4, estableciendo un canal de comunicación de 2 bits. Eso no lo puedo hacer. Es simplemente una copia, o no uso la 2 y uso la 14. Eso lo define el fabricante. Por eso hablamos de áreas de compatibilidad, porque si algún fabricante usó la línea 2 y otro usó la línea 14 y sus cables de interconexión, el fabricante A utiliza la línea 14 y la de fabricante B utiliza la línea 2, si yo intercambio los cables no van a funcionar. Lo mismo ocurre para la línea 3 y la línea 16. Fíjense que la línea 3 es la que permite al DC transmitirle datos al DT. Y la línea 16, como les dije, es también denominada de baja velocidad o canal secundario, es la que va a permitir generar una copia de la señal u optar por usar esta línea y no la línea 3. Luego, como habíamos visto en los circuitos eléctricos, necesito una señal de retorno, por eso existen las señales de masa, y la señal número 7 es la que va a permitir el retorno de la señal que yo envié por la 2 o de la que envié por la 3 o la 16 o la 14. Cierro el circuito con la línea 7. Y tengo el pin número 1, fíjense que es de protección, y este es el pin que está conectado con la toma tierra, de manera tal que las cargas estáticas drenen a través de este pin entre los dos dispositivos que los he conectado a través de RC232 y las cargas parásitas estáticas drenen hacia la toma tierra. Si yo no tengo certificado la toma tierra,
es preferible no conectar el pin número 1 porque de lo contrario estoy vinculando todas las cargas estáticas de todos los dispositivos que están conectados a la misma línea de transmisión. Bien, luego tenemos lo que se denominan las señales de control. Estas señales de control tienen cada una un nombre que tiene sentido cuando el DC al cual yo pretendo controlar o transferir datos es un módem. De lo contrario, todas son de propósito general. Cada una de estas aplicaciones las vamos a estudiar cuando estudiemos módem, sobre todo la configuración de los módem dial-up. Pero por ahora, para nosotros van a ser de propósito general y lo único que me interesa como relevante es la direccionalidad de las señales. Es decir, fíjense que la 4 va del DT al DCE y la 5 va del DC al DT. Esto quiere decir que yo puedo realizar una pregunta de control por la línea 4 al DCE y el DCE me va a contestar a partir de la línea 5. Ahora vamos a pasar a describir cómo funcionan estas señales, pero acá lo importante es saber que existe una dirección para cada una de estas señales y cada vez que yo genero un control significa que un dispositivo va a preguntar algo al dispositivo al cual está controlando y éste le tendrá que contestar para poder seguir ejecutando la secuencia de enlace o de transferencia de los datos. También existe lo que se denomina un canal de sincronismo, porque vamos a poder trabajar en el caso de las USART y yo esté dialogando a través de un módem, voy a poder enviar las señales de sincronismo a través de determinados pines, que esto lo vamos a analizar cuando veamos el tema módem. Acá vemos que la placa actual de comunicación, que va a ser una USART, un dispositivo que me va a permitir controlar las señales a través de la interfaz que nosotros vamos a usar, que es RC232. Esto es el hardware. Esto ya lo vimos en transmisiones asíncronas. Acá también les consigno una gráfica de la misma placa adaptadora de comunicación para el caso de USB y esto lo vamos a ver en clases posteriores. Acá lo que quiero mencionar es que siempre entre los dispositivos que dialogan va a haber un hardware involucrado, que en términos generales se llama placa adaptadora de comunicación y en términos particulares será RC232 o USB o Ethernet, etc. Acá hay un desglose de la arquitectura básica de una USAR, que ya la habíamos visto también y mencionado en la clase de transmisión asíncrona. Se las dejo acá como un complemento. Y acá vemos las placas adaptadoras de comunicación físicamente. Esto es para esta es la que va en un DT y esto lo determino porque tiene los conectores machos. Estas son las placas adaptadoras de comunicación, las USART. Acá tenemos, fíjense, conector macho, quiere decir que esta es una placa para el terminal de datos y esta es hembra, quiere decir que esto va en el equipo comunicador de datos, o DC, el dispositivo al cual yo voy a controlar. Por eso es muy importante la sexualidad de los conectores porque me ayuda a definir si esto es un DCE o es un DTE. Y también el formato de los conectores me define que esto es un puerto serie, porque fíjense que acá no hay ninguna aclaración de qué tipo de puerto es. Pero por los tipos de conectores yo ya puedo realizar el análisis y determinar que estamos en presencia de un puerto RC232. Acá está un muestreo de los dos tipos de conectores. Estos pines responden las señales a las diapositivas que vimos anteriormente. Acá simplemente les pongo esta diapositiva para que los vean desde el punto de vista físico de qué estamos hablando. DB25 es lo que establece la norma, que es lo que yo explicité en las diapositivas anteriores, pero también se está usando de hecho, digamos, la norma no lo establece, pero sí se usa el conector DB9 y los fabricantes han realizado, han consensuado de algún modo el uso de ciertas líneas del DB9 y acá les dejo
un cuadro que les permite vincular las líneas del DB9 con las líneas del DB25. Esto sería un circuito de intercambio con control de transferencia para la configuración maestro-esclavo. Esto significa que cuando el maestro transmite a partir de la línea 2, el esclavo escucha por la línea 2. Esta es la configuración que se definió. El maestro escucha por la 3, por lo tanto el esclavo transmite por la 3. Para que no se convierta esto en un trabalenguas, lo que se hace es definir la configuración maestro-esclavo para entender cuáles son las direccionalidades de las señales de control. Ya vamos a hacer una serie de ejercicios que nos va a permitir aclarar estos temas. Y acá tenemos en la configuración null modem, y aquí es donde tenemos que tener especial cuidado porque estamos vinculando dos maestros, dos configuraciones master. Eso significa que el maestro transmitía por la 2, pero el maestro recibe por la 3. No estoy dialogando con una configuración esclavo, entonces va a dialogar entre la línea 2 y la línea 3. Fíjense que acá no están consignadas los canales secundarios, porque yo podría utilizar la 2 o la 14 y acá podría utilizar la 3 o la 16. Y tengo 4 combinaciones posibles. Por eso hablamos de áreas de compatibilidad. Ahora vamos a comenzar con algunos ejercicios de aplicación que nos permitan ver claramente todo esto que venimos dialogando. Acuérdense que Zoom nos da una ventana de trabajo de 40 minutos, ya estamos a 3 minutos de expirar la ventana, y sabemos que si expira el tiempo, vamos a hacer un corte de 5 minutos para que tomen un descanso, un receso, y luego retornamos al segundo módulo de la clase. Veamos estos ejercicios de aplicación. Acá tenemos 3 ejercicios donde el enunciado nos explicita lo siguiente. Se necesita realizar una transferencia de datos desde un DT hacia un DC. Ya vemos la direccionalidad. Como dice hacia, vemos que es una comunicación simplex desde un dispositivo a otro a través de la interfaz RC232. El ejercicio 2 y el 3 difieren en que en este caso la transferencia de datos es desde el DC al DTE. Fíjense que no hay control acá de la transferencia de datos, en ningún momento me pide nada más que cuál es la línea que yo debo conectar para transferir datos en un sentido u otro. Y en el ejercicio 3, la diferencia está en que dice entre. Se necesita realizar una transferencia de datos entre un DT y un DCE, lo cual implica que vamos a estar en presencia de una comunicación half duplex como mínimo, o sea, en ambas direcciones pero no simultáneas. Por lo tanto, estas son las 3 diferencias que vamos a tener que apreciar para resolver estos ejemplos. Entonces, veamos la primera. La primera nos plantea que yo necesito transferir datos desde un DT a un DC. Entonces, esta es la configuración maestro-esclavo. Eso significa que para transmitir datos, yo tengo que utilizar la línea 2, pero sé que físicamente necesito el retorno de la señal, según lo aprendimos desde el punto de vista físico. Y por último, tengo esta línea de protección que está punteada porque la voy a conectar o no, dependiendo de que yo conozca la certificación de la puesta a tierra, que sepa que esta puesta a tierra está en condiciones. De lo contrario, es preferible no conectarla. Entonces, dicho esto, fíjense que yo podría utilizar la línea 14 también para transmitir a la línea 2, o utilizar la 14 y acá en el receptor la 14. O podría combinar la 2 con la 14 o la 14 con la 2. Por eso veo que tengo distintas opciones. Por eso hablamos de áreas de compatibilidad. Bien, acá el contador me consigna que queda 1 minuto, entonces lo que vamos a hacer es cortar para un receso y en 5 minutos estamos de vuelta en el segundo módulo de la clase.